muchísimas gracias por la invitación a este quinto Congreso Internacional de Obstetricia Crítica. Agradezco al comité organizador por la invitación. Y muy bien, vamos a hablar ahora de la hemorragia obstétrica, específicamente del ácido tranexámico en la hemorragia. Y para iniciar mi charla quiero quedarme con esta frase que fue pronunciada en el año de 1997 y que todavía al día de hoy podemos decir que está sonando y resonando en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque este expresidente de la FIGO mencionaba que las madres no mueren debido a enfermedades que no podemos prevenir o tratar. Todavía están muriendo porque las sociedades aún tienen que tomar la decisión de que vale la pena salvar las vidas. Y bueno, en el 2018 realizamos una investigación donde analizamos el costo de atención hospitalaria y años de vida perdidos por la muerte materna. Así que en este estudio lo que encontramos es que vale la pena salvar una vida. ¿Por qué? Porque en la parte económica que se tuvo en este estudio, el resultado fue el siguiente, que a veces decimos que las instituciones, que el equipo es muy sofisticado y que los insumos no los tenemos. Sin embargo, en este estudio de años perdidos, pues imagínense que hoy en día una mujer puede vivir 75, 80 años y estamos teniendo muertes maternas a menos de 20 años. La máxima fue de 35 años, así que ¿cuántos años de vida perdieron estas mujeres? Pero los costos de atención son insignificantes. Estamos hablando que menos de 44,000 pesos mexicanos se tuvo que utilizar para poder salvar una vida, incluido ya todos los estudios, cirugías, algún tipo de insumos, interconsultas, días de estancia hospitalaria, en fin, vale la pena salvar una vida y que no se quede nada más en una estadística. Y para esto pues quiero mostrarles aquí algunos datos estadísticos. Mencionan que diariamente en el mundo mueren más de 150,000 mujeres por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. El 80% de las mujeres que tienen muerte materna son por causas directas. Sin embargo, las principales causas de muerte materna son hemorragia, infecciones, eclampsia, parto obstruido. Pero aquí se los puse en letras rojas. La mayoría de las muertes son prevenibles, ¿sí? Así que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, menciona que los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 pues pretende disminuir la tasa de muerte materna a menos del 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Que recuerden que nos había dado ya para el 2015 una disminución del 75% de la muerte materna. Para esto muy pocos países lo pudieron lograr. América Latina básicamente no lo logró. Así que está incluido México. ¿Por qué? Porque estamos nosotros teniendo todavía luchando con este problema de idiosincrasia, donde estamos teniendo poblaciones en diferentes latitudes de nuestros países y que son de difícil alcance. Así que para esto tenemos que determinar el alto riesgo de cuidados intensivos en cada uno de los hospitales. ¿Por qué? Porque cada día las unidades de cuidados intensivos son prácticas más frecuentes, pero con gran repercusión clínica. Así que el cuidado de las mujeres embarazadas gravemente enfermas representa hoy en día un desafío único, ya que la evaluación, el seguimiento y el tratamiento de estas mujeres está concentrado. ¿En dónde? En el bienestar materno y fetal, así como los cambios fisiológicos del embarazo. Para esto tenemos esta gráfica. Vean aquí, estamos hablando de hemorragia obstétrica. Y entonces esta es una gráfica del Observatorio de Muerte Materna en México, donde hablamos de las defunciones de muertes y la razón de muerte materna por causas agrupadas. Aquí tenemos hemorragia obstétrica y estados hipertensivos. Y les decía que, por ejemplo, aquí hay otra causa que dice causas obstétricas indirectas no infecciosas. Y ahí entran también las cardiometabólicas, que son el segundo grupo, si lo vemos así, en porcentaje o razón de muerte materna. La hemorragia ocupa el primer lugar, las causas cardiometabólicas el segundo lugar y los estados hipertensivos del embarazo el tercer lugar. Pero les quiero mostrar aquí algunos datos ocultos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que solamente nos están reportando el 25% de hemorragia obstétrica,
pero tenemos aborto, que también produce hemorragia, 6.5%. Tenemos trastornos de la placenta con 3.3%, que también ocasiona hemorragia, trauma obstétrico 1.1% y la anemia 1.1%. Así que para esto tenemos prácticamente, ¿sí?, un 37.5% de muerte materna por hemorragia. Y aquí en México las entidades con más defunciones maternas es Chiapas, Estado de México, Jalisco, Puebla y Guerrero, que en conjunto estas suman prácticamente el 40% de las funciones registradas. Y entonces, ¿cuál es la magnitud del problema? La magnitud es la siguiente, que la mujer está adaptándose o teniendo estos cambios fisiológicos del embarazo, que algunos compañeros dicen no son tan fisiológicos. ¿Por qué? Porque se modifica el gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, frecuencia cardíaca, en fin, todo se está modificando. ¿Por qué? Porque estamos teniendo a estas mujeres que se están preparando para sangrar al final del embarazo, ya sea por parto o cesárea. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Me estoy refiriendo a los servidores de salud, a los proveedores de salud, que estamos involucrados en el nacimiento o en la atención obstétrica de estas pacientes. Así que el problema radica aquí, que la mujer sí está adaptándose y cambiándose y preparándose para sangrar en el parto cesárea. Pero ¿cuánto es lo que debe de sangrar? Estamos calculando, según la Organización Mundial de la Salud, entre 500 máximo 1000. Y ahí podemos tener una recuperación adecuada, y la mujer por eso puede sangrar 700, 800 y tranquilamente 2-3 días se va a su casa. Entonces, aquí uno de los trabajos que realizamos fue específicamente qué es lo que estaba pasando. Y esto la publicación la tenemos desde el 2014. ¿Por qué? Porque encontramos que al momento de estar revisando todos los expedientes de pacientes que tuvieron muerte materna, pues encontramos prevención inadecuada. ¿Para qué? Para la hemorragia, para la preeclampsia, para las enfermedades cardiometabólicas. O sea, todas estas mujeres tuvieron una prevención inadecuada. Y cuando hablamos de hemorragia, tuvieron una estimación incorrecta de las pérdidas, diagnósticos tardíos, reanimación incorrecta, manejo conservador demorado, ¿sí? No se utilizaron los recursos efectivos, tuvimos también demoras en la intervención quirúrgica, demoras en la prevención, no hubo prevención tampoco de las complicaciones. Por eso hablamos de MIR-MIS, o sea, estas mujeres con alto riesgo de complicaciones. Inadecuada organización del servicio de salud, y aquí lo pongo con mayúsculas, trabajo en equipo nulo. Debemos de trabajar juntos para poder sacar adelante este tipo de pacientes, pero tenemos que enfocarnos de la parte preventiva y ahí adecuarnos para el momento de la atención, para poder salvar una vida por hemorragia. ¿Por qué? Porque aquí les pongo varios ejemplos. O sea, la estimación del sangrado es variable, y aquí pudiéramos tardarnos un poquito haciéndoles preguntas. ¿Cuánto ustedes calculan de sangrado en una toalla sanitaria, en una toalla sanitaria empapada, en un apósito, en un pañal, en un apósito empapado, en esta semiluna completamente llena? Entonces, aquí les voy a poner las cifras, más o menos 30 mililitros, 100 mililitros, en un apósito empapado 60 mililitros, en un pañal 250, en el apósito 350 y aquí 500 mililitros. Entonces, ahí es donde tenemos, pero vean estos trabajos que hemos realizado también, como programas de estimación visual de la hemorragia, y sobre todo campañas de talleres que en nuestro taller le llamamos SUMAR, Supervivencia Materna y Reanimación, donde hablamos de preeclampsia, hemorragia, sepsis e enfermedades cardiometabólicas que pueden afectar a este grupo de pacientes. Así que veamos, este es un escenario totalmente virtual. Sin embargo, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque los acuerdos es para cuantificar, ¿sí?, o definir la hemorragia que tenemos en este momento. Sí, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho siempre que la hemorragia postparto se define clásicamente como una pérdida de sangre mayor a 500 mililitros en un parto por vía vaginal o mayor a 1000 mililitros en parto por cesárea. Sin embargo, tenemos que estar claros de que no todas las mujeres tienen esta habilidad de recuperación, y me estoy refiriendo también al índice de masa corporal. O sea, estamos hablando de una paciente que pesa en promedio 60 kilos, y si sangra 1000,
no es lo mismo de una mujer que pesa 98 kilos y sangra 1000. Las repercusiones hemodinámicas son diferentes. Así que nos vamos a quedar con esta definición, ¿sí? Que ya desde el 2018 hemos adaptado, que la hemorragia obstétrica es aquella hemorragia de una cuantía tal que produce un compromiso hemodinámico de la paciente. Compromiso hemodinámico de la paciente. ¿De acuerdo? No estemos esperando que se venga toda la cascada para poder determinar qué es lo que está pasando. Y aquí una de las adaptaciones que hemos tenido es este manejo del código SUMAR de las 4 T's al ABC de la hemorragia posparto. ¿Por qué? Porque los latinos también estamos muy acostumbrados a hablar de atonía, de restos, de desgarros, de problemas de coagulación. ¿Sí? Y no estamos muy relacionados con efectos de trombina, de trauma, ¿sí? Entonces por eso también hacemos diagnósticos tardíos en el momento de estar identificando. Así que en este trabajo que publicamos en el 2016 estamos hablando de que la A de atonía, la B de buscar DR, que en México podemos hablar de doctor, esta abreviatura DR, sin embargo significa D de desgarros y R de restos, y la C de coagulación, si coagula o no coagula. Y para esto tenemos que la atonía uterina tiene un 85% de presentación, el 10% de desgarros, 5% de restos y menos del 1% de trastornos de la coagulación. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esta guía en el manejo de la hemorragia obstétrica o posparto, pues nos están haciendo algunas recomendaciones en el tratamiento. Así que la estimación del sangrado posparto tiene una baja sensibilidad y baja especificidad, por lo tanto conlleva un riesgo de un diagnóstico tardío, ¿de acuerdo? Y vean esta publicación que realizaron en el 2006, donde hicieron una estimación visual de la pérdida sanguínea y encontraron básicamente menos del 5% en corrección a la estimación. Resultados de estimación correcta menos del 5%, y aquí es donde tenemos los cuadritos en blanco, donde están las X. Y para esto utilizamos también esta tabla que nosotros en nuestro curso de supervivencia materna y reanimación la adaptamos. ¿Por qué? Porque estamos queriendo adelantarnos a los problemas. En esta tabla que fue adaptada originalmente de ATLS, del programa de ATLS, donde los cirujanos determinaban ya el problema de hemorragia basado en estadios. Y entonces aquí hablamos de tipo 1, 2, 3 y 4 y valoramos los parámetros: pérdida de volumen, frecuencia cardíaca, signos vitales, pero aquí le agregamos índice de choque y además modificamos la línea de atención. O sea, cuando está en rojo, que es pérdida menos del 15% o menos de 1000 mililitros, la paciente sí está compensada, está en observación, pero ¿qué tenemos que hacer? Estar alertas. ¿Por qué? Porque si pasa de un sangrado de un volumen de 1000 a 1500, entonces ya estamos en choque 2. ¿Y qué es lo que nos dice? Estar en acción, no ser expectantes. Tenemos que aplicarnos a utilizar algún tipo de soluciones, tanto cristaloides o coloides, para poder disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Por qué? Porque si ya pasamos al grado 3, ya tenemos una paciente grave, está en peligro de muerte. Esto es urgente el tratamiento, no hay que llegar a esto. ¿Por qué? Porque ya el estado 4 es crítico. Y aquí el crítico estamos hablando de muerte materna inevitable. ¿Sí? Así que es lo que modificamos, las líneas de acción, el índice de índice de choque y el manejo activo de cada una de las pacientes. Sin embargo, tenemos algunos otros parámetros de evaluación en las pérdidas hemáticas, como algunos métodos clínicos, ¿sí? Y entonces aquí estamos hablando de que tenemos la presión arterial sistólica menos de 30, una pérdida de 30 mililitros, ¿sí? Milímetros de mercurio, perdón, pulso mayor a 30 latidos por minuto, hemoglobina menos de 30%, aproximadamente 3 gramos de pérdida, el hematocrito de 30% y pérdida sanguínea estimada menos del 30% del volumen estimado. Estamos hablando de 70 mililitros por kilo en adulto o 100 mililitros durante la gestación. Así que tenemos que evitarlo, porque recuerden que hasta 700 mililitros de sangre pasan por minuto por cada una de las arterias uterinas.
Así que también tenemos manejos conservadores, manejos quirúrgicos, y aquí una de las primeras es la técnica SEA, aquí del maestro Francisco Sea en México, donde dice que hay que pinzar las arterias uterinas vía vaginal. Y entonces para esto hemos realizado el taller donde estamos practicando de cómo hacer el pinzamiento adecuado del riesgo de sangre. Pero también tenemos algunos otros manejos conservadores que es el balón de Bakri. Y aquí el balón de Bakri lo que nos recomienda para el control de la hemorragia obstétrica con el balón, pues tenemos que también calcular, porque si ustedes miran la cajita y dice infundir 500 mililitros de solución al balón. Sin embargo, no todos los embarazos son de las mismas condiciones. Para esto determinamos algunas fórmulas, por ejemplo aquí ya las reportadas por el doctor Ortega Espinososa, donde hablan del control de la hemorragia obstétrica con el balón de Bakri, pero ellos determinan un volumen de infusión, y la fórmula que ellos mencionan para el control de la hemorragia es 150 más, y aquí vamos a tener una edad gestacional por 4.3, que es una constante, más 0.03 por peso al nacimiento. Sin embargo, ya realizando muchas secuencias, nos quedamos con esta fórmula del volumen infundido, que es más rápida, edad gestacional por 11 más 41. Y entonces así ya tenemos un volumen más exacto de cuánto vamos a infundir en cada uno de los pacientes que han presentado hemorragia postparto. Las técnicas quirúrgicas. Aquí tenemos una de las más clásicas, Lynch, donde él nos habla que podemos hacer una compresión del útero y con esto disminuir el riesgo de sangrado e incluso la pérdida del útero. Sin embargo, en esta parte del cuadrito inferior estoy mencionando la distancia aproximada para que pueda ser una compresión efectiva. De lo contrario, podemos tener riesgo de continuar con el sangrado. Y miren, así es como queda. Acá de este lado estamos viendo los ejercicios en simuladores, y esta fotografía es como queda en realidad esta técnica de Lynch. Ok, aquí nada más les quiero recordar que nada sustituye la permanencia del médico a la cabecera del paciente. Y este estudio está reportado desde 2003, donde el protocolo de asistencia del parto y el puerperio con respecto al control de la pérdida hemática señala que durante las 2 primeras horas tras el parto es cuando se produce más frecuentemente las hemorragias, en esas primeras horas, ¿sí? Así que conviene vigilar que no se produzca, y si es necesario utilizar más sustancias uterotónicas, utilicémoslos, como el goteo de oxitocina, algunos ergotónicos intramusculares, pero aquí recomendaciones, se lo puse en negritas: mantener el control durante las primeras 24 horas y anotarlo cada 30 minutos. ¿Okay? Y para esto tenemos aquí el uso de algunos medicamentos. En primera parte, el ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque estamos mencionando que si nosotros vamos a determinar atonía, desgarro, restos o problemas de coagulación, al final todo nos va a llegar a la coagulación. Así que la Organización Mundial de la Salud está recomendando el uso intravenoso de ácido tranexámico en el tratamiento de la hemorragia postparto. Cualquiera de sus causas, ya sea atonía, pero si ya te tardaste más de 30 minutos, como dice ahí la duración, en minutos 10, 15, 20, 25 y 30 minutos, hay que utilizarlo. Si tenemos una paciente que está sangrando y que ya lleva más de 30 minutos, tenemos que utilizar o determinar, ok, es atonía, vamos a ver si funciona con uterotónicos, pero si nosotros estamos en la escala de uso de uterotónicos como la oxitocina, ergonovina, misoprostol o carbetocina, pero sigue sangrando, agreguemos ácido tranexámico para también disminuir los problemas por coagulación. Si hay restos, si hay sangrados, si hay desgarros, por ejemplo, reparar el desgarro. Pero si ya me tardé más de 30 minutos en reparar el desgarro, también utilizar ácido tranexámico. Si tengo restos y en lo que estoy haciendo el curetaje, el legrado, también si ya me tardé más de 30 minutos, utilizar ácido tranexámico en cualquiera una de estas etiologías.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud, les comentaba, recomienda encarecidamente el tratamiento temprano de la hemorragia posparto dentro de las primeras 3 horas al nacimiento, posteriores al nacimiento, con ácido tranexámico intravenoso, utilizando el mismo régimen de dosificación como el utilizado en este ensayo Woman, muy conocido porque tenemos más de 20,000 pacientes en una dosis fija de 1 gramo en 10 mililitros, que ya al diluirlo nos va a quedar 100 miligramos por mililitro, y esto lo vamos a utilizar vía intravenosa a una velocidad de 1 mililitro por minuto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos también determinando? Y aquí en este artículo Bowman nos habla también de la posibilidad, no, es que sabes que me va a salir más caro utilizar medicamentos como ácido tranexámico, fibrinógeno, complementos y demás, pero no, la intención de este trabajo fue analizar, y así que el ácido tranexámico, fibrinógeno pueden estar disponibles en todo momento en los centros de atención obstétrica de emergencia, y es rentable, estable al calor, ampliamente disponible, con una larga vida útil, una evaluación económica que utilizaron estos estudios en relación a costos-efectividad del ácido tranexámico en el uso temprano, en el uso habitual del cuidado de mujeres con hemorragia posparto, y se fueron a países pobres, Nigeria, Pakistán, y se concluyó que el problema que sea altamente rentable, no excede la parte económica. Así que vamos a revisar aquí algunos estudios, específicamente una revisión de Cochrane, donde dice que los agentes antitrombóticos utilizados para el tratamiento de la hemorragia posparto se identificó en estos ensayos, en varios ensayos en los cuales compararon el ácido tranexámico con placebo o en atención estándar. Entonces aquí una de las cosas que menciona es que, comparado con otros estudios, en este caso con el ensayo francés asignado aleatoriamente a 152 pacientes con hemorragia posparto, pues tuvimos una pérdida de sangre de más de 800 después del parto, pero recibieron dosis altas de ácido tranexámico, una dosis de 4 gramos durante la primera hora, seguido de una infusión de 1 gramo durante las 6 horas, o atención estándar. Entonces, ya concluido, tenemos que este metaanálisis con más de 20,000 mujeres, les decía, dentro del ensayo Woman, el ensayo francés antes mencionado, mostraron que el ácido tranexámico reduce el riesgo de muerte materna por sangrado, y el riesgo relativo, ¿sí?, queda de 1 a 4 o de 0.81, y el índice de confiabilidad del 95%, pues queda más del 65%. Así que utilicemos el ácido tranexámico y ataquemos la posibilidad de etiológica, ya sea por atonía, por desgarros, por restos, por problemas de coagulación. Así que no esperemos tardarnos más de 30 minutos para el uso de estos medicamentos. Así que, ¿qué es lo que proponemos? La propuesta es que el tratamiento temprano con ácido tranexámico, con fibrinógeno, y incluso en algunos estudios también con factor 7 de coagulación, también aquí vemos que sobrepasa, ¿sí?, todas estas recomendaciones. A la Organización Mundial de la Salud nos recomienda el uso de estos medicamentos, pero el uso de ácido tranexámico para el tratamiento de la hemorragia supera cualquier tipo de estos otros medicamentos que mencioné, ¿sí?, pero siempre y cuando se use en periodo temprano es más efectivo. No esperemos más de 3 horas, porque si esperamos más de 3 horas, también ya el efecto del medicamento disminuye, y lo que pretendemos es salvar una vida y que nos llegue a coagulación intravascular diseminada. Así que el ácido tranexámico debe ser administrado a todas las mujeres con pérdida sanguínea clínicamente estimada con más de 500 mililitros, ¿sí?, o 1000 mililitros después de una cesárea, en cualquier pérdida de sangre que sea suficiente para comprometer la estabilidad hemodinámica. Y se los pongo aquí con letra grande: independientemente de la causa de la hemorragia. Y ahí está la revisión. Ahí está, 2018, la Organización Mundial de la Salud hace esta recomendación, ¿sí? Así que el ácido tranexámico debe usarse, además de todos los tratamientos habituales para el tratamiento de la hemorragia, que incluye intervenciones médicas, intervenciones no quirúrgicas o quirúrgicas, uterotónicas o no,
utilicemos el medicamento para poder también disminuir el riesgo y sobre todo la mortalidad por hemorragia. ¿Por qué el tratamiento urgente? ¿Sí? Porque la mayoría de las mujeres por hemorragia ocurre después del parto, más de la mitad dentro de las 8 horas. Y aquí tenemos las publicaciones, y ahí en esa gráfica que está en el circulito, estamos hablando que hay que utilizarlo antes, ¿sí? En forma temprana, porque de lo contrario, vean la gráfica, disminuye el efecto y por consecuencia aumentamos el riesgo de muerte materna por hemorragia. Para el tratamiento también urgente es crítico, sobre todo cuando utilizamos algún tipo de transfusión. Y para esto aquí les presento el estudio de Edward, el estudio de Crash 2, donde en contraste con el ácido tranexámico reduce la transfusión en el sangrado quirúrgico, reduce la transfusión. O sea, estamos esperando que esta transfusión masiva pudiera presentarse en nuestras pacientes. Sin embargo, si utilizamos adecuadamente el medicamento, podemos disminuir el riesgo de una transfusión masiva. Y entonces aquí tenemos este estudio NATA, donde también tiene más de 40 recomendaciones, y dentro de una de ellas está la recomendación del ácido tranexámico para poder atacar este tipo de pacientes. Y aquí entre ellos mencionan el manejo de la atonía uterina, los uterotónicos como tal, embolizaciones incluso, intervenciones quirúrgicas o no quirúrgicas para poder resolver. Y sobre todo, si llegamos a la fase final, que es la cirugía, como histerectomía o incluso histerectomía y ligadura de hipogástricas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, nosotros vamos más allá de esta cirugía de control de daños. Entonces ahí es donde tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque ya entonces el monitoreo de este tipo de pacientes, que puede ser transitorio o puede ser adecuado para disminuir el riesgo de transfusiones, entonces nosotros podemos administrar los medicamentos en forma adecuada y sobre todo segura. Esta guía de práctica clínica es de mucho beneficio para disminuir el riesgo también de pacientes con hemorragia. Y muy bien, creo que aquí una de las partes que tenemos que evitar es lo siguiente: muerte materna. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esa famosa triada, tretada, o que va aumentando el riesgo de hemorragia. En este caso, si hay sangrado, si la paciente sigue con sangrado continuo, ¿qué es lo que puede pasar? Una acidosis o hipotermia. Pero esto, si sigue sangrando, nos lleva a una coagulopatía, y es lo que conocemos como la triada de la muerte. Sin embargo, hemos hoy en día hablado también del diamante letal, que es la hora de cambiar la triada letal por un diamante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos hipotermia, acidosis, coagulopatía, hipocalcemia, ¿sí? Pero también hemos estado avanzando en el entendimiento de la coagulopatía por choque hemorrágico, y entonces estamos hablando de la triada a la pentada mortal. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos incluyendo no nada más la hipoxia isquémica, la hipoglucemia, sino también hipocalemia, acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces hemos ido determinando cuál es la mejor forma de atacar y que no caiga en esta famosa triada, diamante o pentada mortal. ¿Por qué? Porque en estos casos la recuperación, ¿sí?, aunque nosotros podamos tener también transfusiones sanguíneas, la recuperación es nula. Casi la mayoría de las pacientes sí tienen una recuperación, sin embargo, después en la parte hemodinámica sigue teniendo alteraciones y no hay una redistribución adecuada de líquidos, y finalmente llega a la muerte. Así que este estudio también de fluidos, de líquidos, porque no todo nada más es pasarle líquidos y vamos a reponerla hemodinámicamente, nuestra paciente está estable. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los retos de bolos, resplandores como coloides, nos pueden afectar. El uso de coloides, por ejemplo, en la hemorragia postparto, aumenta el riesgo de coagulopatía. Entonces nos tenemos que ir despacio. En esta revisión fueron 50 estudios, más de 2,000 pacientes, con un 50% que no fueron respondedoras y fueron infundidas con más de 4 litros de soluciones.
tanto cristaloides, coloides como hemoderivados. Entonces aquí la intención es adecuarnos y tener el mejor reposición de volumen para este tipo de pacientes. Así que entonces en esta intervención de terapia de fluidos en forma crítica en los adultos, específicamente en las mujeres embarazadas, pues tenemos que la administración de líquidos por vía intravenosa es una de las intervenciones más comunes en la medicina y en los cuidados intensivos, pero de gran parte fisiológica. O sea, dentro de esta fisiología tenemos que adaptarnos. Sí, nosotros tenemos más del 70% de líquidos en nuestro cuerpo, pero esto tiene que ser una práctica basada en un defecto, que es la pérdida de volumen. Los fluidos intravenosos también se establecieron en la práctica clínica y se autorizaron para el uso de estas investigaciones, pero estas investigaciones pues nos falta mayor número de pacientes para aumentar la seguridad, la eficiencia, que sea de alta calidad también el tipo de soluciones que vamos a utilizar. Así que las investigaciones ahora pues proporcionan más datos y entonces en este momento nosotros podemos utilizar líquidos cristaloides como tratamiento de primera línea nada más, para poder salir adelante con este tipo de pacientes. Pero ¿qué es lo que nos falta? Si está perdiendo sangre, reposición de sangre. La administración de albúmina, por ejemplo, sí puede ser beneficiosa en pacientes con sepsis, cirrosis, infecciones, pero la albúmina es un líquido también portador, hipotónico, y está contraindicado en este tipo de pacientes, y más cuando tenemos pacientes con lesión cerebral traumática aguda. No se deben utilizar coloides sintéticos, específicamente los almidones, las gelatinas. Deben de ser preferible utilizar algunos otros con mayor seguridad y sobre todo beneficios que tengan aprobación para estos cristaloides. Y las estrategias específicamente en la administración de líquidos pueden reducir la mortalidad, pero aún se necesitan más ensayos para poder determinar cuántas de estas pacientes son las que más nos van a regir. Y aquí tenemos una serie de soluciones que podemos utilizar, y estamos hablando de solución salina, de solución Hartmann, de ring de lactato. Entonces todo esto lo podemos utilizar, y esta última revisión de fluidos está en la actualización del 2018. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es sangrado masivo dentro de esta pirámide. Pero dentro de esta pirámide, aquí lo que quiero comentarles es que también sigue estando el uso de ácido tranexámico como hiperfibrinolítico, ¿sí? Y entonces aquí es donde vamos a sumar esfuerzos, porque dice que el talento sana pacientes, pero el trabajo en equipo y la capacitación aumenta la supervivencia materna. Trabajemos en equipo. Conclusiones: ¿dónde radica el problema? Falta de diagnóstico, falta de tratamiento y fallas estructurales. Falta de diagnóstico, faltan consensos, falta interpretación, la interpretación sigue siendo errónea en la estimación del sangrado, faltan protocolos y sobre todo entrenamiento, ¿sí? Y dentro del fracaso del tratamiento, pues uso inadecuado de uterotónicos, decisión tardía de transfusión sanguínea, desconocimiento de los signos clínicos y resultados de laboratorio, fallas en la toma de decisiones, y en la parte estructural, falla de recursos, trabajo de equipo inexistente y sobre todo falta de comunicación. Así que muchísimas gracias. Aquí está mi correo por si tienen alguna duda. Ahí está mi teléfono. Si podemos ayudar en algo, no duden en comunicarse. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.